Ayer nos compartía que durante su campaña a la presidencia, pues dos temas eran fundamentales en sus recorridos por los estados de la República. Uno de ellos la continuidad de la construcción del segundo piso de la transformación, y otro de ellos es Tiempo de Mujeres. Pero también está por ahí el tema de la reforma al Poder Judicial, que también es una demanda de un México que clama justicia. Presidenta, bueno, en esta resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el INE no sea el único o la única entidad que promueva la elección, ¿por qué es importante, Presidenta, que haya promoción del voto y de la participación ciudadana en la elección judicial? Pareciera que la oposición prevé que hubiera una poca participación ciudadana. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es una elección histórica. Es la primera vez que en México se va a elegir al Poder Judicial. Y también es un ejemplo al mundo de que no le gusta a nuestros adversarios que diga esto. Dicen, como el otro día, como leí, dictadura constitucional o no sé qué. Pero el que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces, pues es algo que así, a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo. Entonces es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que México es el país más democrático de todos. Por una razón, porque en México quien decide es el pueblo. Entonces es muy importante que todos participemos, todos, sin excepción, todos y todas, salgamos a votar el 1 de junio. De todas maneras, ¿quién elige hoy a los ministros? Bueno, antes de la reforma constitucional, pues el Senado de la República. Entonces, el número de personas que participen van a ser más que el propio Senado de la República. Entonces, es mucho más democrático a que proponga la presidenta quién y el Senado decida. Porque antes, recuérdenlo, antes de la reforma constitucional, el presidente o la presidenta mandaba su terna, el Senado decidía. Si en 2 ocasiones no se podía poner de acuerdo, pues entonces el presidente decidía. ¿Quién? O sea, una sola persona decidía quién iba a estar en la Corte, que es la máxima instancia del Poder Judicial. Ahora no. Ahora incluso como se realizó la posibilidad, primero lo hicimos abierto, fue un comité quien seleccionó a partir de los perfiles de las personas, y después de eso hubo una tómbola, y después de eso ya elige la gente. Entonces va a ser mucho mejor, y es la única manera de sanear al Poder Judicial, que la gente decida. Entonces es muy importante la participación y que se haya permitido que nosotros difundamos que el 1 de junio, que nadie se le olvide, el 1 de junio es el día de la elección al Poder Judicial. Entonces es muy importante que todos participemos. ¿Serán entonces los miércoles, Presidenta, día de promoción del voto? Sí, vamos a ir poco a poco de aquí hasta el día que nos permitan difundir, hasta el 28 de mayo, a seguir impulsando la participación de la gente. Miércoles o viernes, dependiendo de. Pero particularmente ahora, el otro día lo preguntaron, y sí es importante que sepamos entre todos qué atribuciones tiene un juez o una jueza, qué atribuciones tiene el magistrado, hasta el ministro o ministra. Presidente,
Gracias, buenos días, presidenta, desde Guadalajara. Del canal de redes sociales El Charro Político y el Nopal Times, quisiéramos preguntarle, presidenta, en relación a lo siguiente. Muchos mexicanos en redes sociales pues han expresado su deseo que la ministra Norma Piña, pues una vez que esté fuera del cargo, pues sea investigada por corrupción, por las muchas resoluciones injustas y abusivas en perjuicio de los mexicanos y que han favorecido pues intereses turbios. ¿Usted qué le diría a los mexicanos que tienen pues este deseo de justicia? No sé, no lo había visto, es la primera vez que lo escucho. Pero las investigaciones no están dirigidas a una persona. Entonces, si se encuentra alguna irregularidad de quien llega al sitio y decide presentar una denuncia, pues se persigue. Pero no es que haya una persecución a una persona o a otra, ¿no? Y la verdad es bastante transformación lo que estamos haciendo entre todas y todos los mexicanos al Poder Judicial. Entonces hay que concentrarse en que el nuevo Poder Judicial opere adecuadamente, trabaje bien y haya mayor justicia en nuestro país. En otro tema o en otra pregunta, también quisiera cuestionarle sobre un tema que podría dejar una grave afectación a los mexicanos y que podría representar pues un caso de corrupción precisamente en el Poder Judicial, que es el caso pues del bosque de Chapultepec, que ya lleva varios años, pero pues en últimas fechas se ha venido poniendo pues un poco más fuerte. Y esto pues es porque una inmobiliaria pues busca privatizar o quedarse con 4.830 metros cuadrados. ¿Usted tiene contemplado pues algún plan para poder proteger pues esta parte del bosque de Chapultepec? Hizo muy bien el Congreso, primero la jefa de gobierno y luego el Congreso de la Ciudad de México en validar el uso de suelo que tiene esa parte del bosque, porque lo que quieren pues es que haya desarrollo inmobiliario, que es lo mismo que se planteó hace un momento. Los municipios, la Ciudad de México deben tener un ordenamiento territorial que regula los usos de suelo. Hay usos de suelo rurales, usos de suelo de áreas naturales protegidas, usos de suelo de bosque, y en las zonas urbanas usos de suelo que regulan espacio público, regulan número de pisos y muchas otras cosas que están alrededor del desarrollo urbano. En el caso de la Ciudad de México, normalmente quien decide los usos de suelo es los municipios y el Cabildo. En la Ciudad de México, quien decide el cambio de uso de suelo es el Congreso de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México no es igual que un estado, tiene sus propias características. Las alcaldías no tienen el nivel de municipio, llegan a ser alcaldías y tienen sus concejales. Entonces, no son las alcaldías quienes regulan el uso de suelo, sino el Congreso. Los permisos sí se dan a partir de las alcaldías, que ahí también puede llegar a haber irregularidades. Entonces, no se debe permitir la construcción en el bosque. Y el Congreso pues ya hizo, porque no se puede violar el uso de suelo. Entonces, ahí la delegación Miguel Hidalgo no puede dar ningún permiso de construcción en esa zona porque el uso de suelo no es urbano.